muchas veces decimos que nos vamos a la cama a dormir con muchas cosas que desconocíamos y si nos enteramos durante ese día. Y eso es bueno porque vamos aprendiendo y cuando nos pasen cosas que pasan a nuestro alrededor, pues dices tú, me suena eso, me lo dijeron, Y muchas veces está ese refrán, ¿no? De que nos vamos pues con algo nuevo y que luego nos podrá servir para que no nos pillen, porque muchas veces por desconocimiento pues podemos no estar bien informados y luego vienen los problemas y las consecuencias. Y luego cuando llegan años nuevos, pues cambian muchas cosas, reglamentos, historias, que uno que está con el día, con el corre-corre, con todos sus problemas que tienen al día, pues muchas veces no se fijan en cosas que aparecen en los medios de comunicación o en algún lugar que te dan pues algunas noticias para decir, mira, a partir de ahora esto ya no se hace así, sino comenzará de esta manera. Pero como uno después va y ni se entera, pues luego ya viene el problema. Y muchas veces nosotros desde aquí, desde Radio Realejo, pues en la medida de nuestras posibilidades, pues con profesionales intentamos, pues en este tipo de charlas y de conversación, pues acercarles la realidad para que uno pues esté al tanto, bien informado. Pues miren, ahora precisamente vamos a hablar de un tema que yo creo que todos estamos en la carretera, o bien vamos caminando como peatones, o bien vamos conduciendo un coche, una moto, o vamos en el transporte público, o vamos de pasajeros, ¿no? Que también es muy, muy importante. Y muchas veces nos encontramos con sorpresa. Pero aquí tenemos un gran profesional, un buen amigo que está con nosotros y que nos mantiene permanentemente informados de todas esas novedades en materia de seguridad vial. ¿De quién hablamos? Del amigo Pedro Fuentes, muchos años ahí en esa autoescuela El Tejar. Él es uno más también de esta casa. Don Pedro, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buena. Muy buena, José Manuel. ¿Qué tal Muchas estás? Gracias. Muy bien. Pero muy bien. Como dices, empezando a actualizar también todas las normas que se nos vienen, que este año son bastantes porque cambian muchas cosas, sobre todo en la señalización, muchas señales nuevas, las cuales se están adaptando a nuestros tiempos, se están adaptando a nuestra nueva forma de ver la vida. Lo puede suponer incluso sorprendente una señal. No obstante, el problema es que nosotros siempre debemos de tener muy claro cuando vemos los cambios, que vemos un símbolo, que nos ponen un pictograma ahí, un dibujito, y eso qué quiere decir. Bueno, si tú vas por la calle, Pedro, y como aquí no los conocemos todas las calles, tú, aquí hay que hacerles todo, aquí hay que darle paso a no sé quién, y te fijas en la señal, pero cuando te colocan algo dices tú, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Exactamente. Son carreteras, pero sin embargo siguen manteniendo toda su digamos, su estructura. Es decir, nosotros sabemos que una señal triangular, vértice hacia arriba, te está advirtiendo de un peligro. Por ejemplo, hay un cambio ahora nuevo, nosotros de animales sueltos, de animales que están en estado libre, salvaje, que en España siempre se ponía la figura de un ciervo, ¿no? Para advertirte de que ahí hay animales. Y pues, es verdad, eso lo aprendimos así todos, sí, es verdad. Exactamente. Y pues eso ha desaparecido. La razón es que aquí ciervos hay poco, entonces se ha sustituido por un jabalí, que es lo más, sobre todo en la península, es lo más que te puedes encontrar cruzando una carretera. Esto, insisto, claro, nos acostumbramos a ver siempre el ciervo aquel, bueno, pues un cambio, simplemente sigue significando lo mismo, pero lo que hacen es poner el dibujo más próximo a la situación. También ha habido cambios en cuanto a lo que es la igualdad. Antes veíamos siempre, por ejemplo, en los pasos de peatones, la imagen de un hombre,
¿no? Pues ahora ha cambiado, ya hay imágenes de personas mayores, también teniendo mejor de niños, ya, y que se veía siempre, por ejemplo, el niño iba adelante, cogiendo de la mano a la niña, corriendo, pues ahora se ha cambiado, es decir, se ha intentado adaptar la señalización a los nuevos tiempos, a las nuevas formas, al día. Y en esto nos puede resultar, por ejemplo, algunas pues muy sorpresivas. Por ejemplo, cuando tú te aproximas a un lugar donde hay niebla, donde es posible que falte la visibilidad, se veían como unas gotitas, se veía un cortito ahí pintado y unas gotitas. Ahora se ven unas rayitas todas que significa exactamente lo mismo. Sí, con esto se busca también, obviamente, homologar o buscar una mayor precisión en los mensajes que se tratan de enviar, ¿no? Por ejemplo, hay un detalle interesantísimo, como por ejemplo está esa señal de una persona caminando con una bicicleta de la mano, que en un paso de peatones. Es decir, oiga, es que el ciclista cuando se baja de la bicicleta se convierte en peatón. Por lo tanto, si usted quiere atravesar el paso de peatones, tiene que atravesarlo con la bicicleta caminando. Es decir, es una señal más precisa a la norma. Es decir, en un paso de peatones usted no puede circular con una bicicleta, ni con un patinete, ni nada. Usted no puede pasar por un paso de peatones con un vehículo montado. Sin embargo, si te bajas de él y lo llevas de la mano, automáticamente es legal. Así es como tiene que ser atravesarse un paso de peatones cuando llevamos este tipo de vehículos que son vehículos pues de tracción muy prácticos, muy pequeños, y por lo tanto la ley le sigue considerando peatones. Con esto seguimos teniendo pues muchas cosas como más. Yo, por ejemplo, las señales no cambian en su significado. Si es una señal circular, y la orla por fuera es roja, eso es que algo está prohibido. Entonces buscamos los símbolos lo que se tratan también es de eso. Lo que pasa es que con estos nuevos símbolos nos tenemos que acostumbrar. Por ejemplo, ahora están los carriles cruzados, es decir, carriles cuyas trayectorias se cruzan. Pues son en dos flechas, y ¿esto qué es? Bueno, pues habrá que adaptarse un poco a la nueva simbología, que esto es lo que hay. Por otro lado, tenemos también algunos cambios, por ejemplo, en cuestión de las sanciones, las multas que nos pueden poner. Todos sabemos, o debemos saber, que las sanciones, la inmensa mayoría de las sanciones, como puede ser el exceso de velocidad, el ir bajo los efectos del alcohol, de droga, no llevar puesto el cinturón de seguridad, usar el teléfono móvil, son las infracciones más comunes que se generan. Entonces, la DGT ofrece la posibilidad del pronto pago. Oye, te lo paga, que son un plazo voluntario más de 20 días naturales para pagar la multa, ¿no? Y con ello te beneficias un 50%. Sin embargo, debemos saber que si tú no estás de acuerdo con esa denuncia que te están haciendo, puedes presentar un recurso o una alegación Pero, ¿qué ocurre? Si tú presentas un recurso, pues la sanción no se puede aplazar, la sanción, no se puede dividir, infraccionar, y por lo tanto no tiene derecho al descuento. Claro, pero sin embargo, esto ya lo analiza y oye, pues es verdad, yo iba a mucha mayor velocidad, me paran una tontería, presentar, hay un radar que me ha cogido tal cual. Cuando tú lo ves que es claro, no tienes escapatoria, lo lógico es decir, si lo pago pronto pago, por lo menos me ahorro el 50%, ¿no? Sí, eso es lo que pasaba antes, ¿no, Pedro? Que tú decías, bueno, metí la pata, pero bueno, si lo hago de esta manera, me puedo ahorrar un dinerito. Efectivamente, eso hay que valorarlo, digamos, pues, ejemplo por ejemplo, es decir, no... Esto es como muchas veces dice, contra, pues a mí me cogieron y no me denunciaron, o no me multaron, o no tal cual.
es que nunca los casos son iguales, hay matices, pero esto ocurre con todo, cualquier cosa, problemas que tengamos con las legislaciones. Muchas veces aquel sí, a mí no, o a mí sí, a él no, pero no siempre concurren las mismas circunstancias, y eso hace que a veces pues los resultados sean diferentes, ¿sí? Entonces, por lo que sí está claro que aquí no vas a tener reducción en absoluto, y son multas bastante gordas, y aquí no vas a tener reducción ya de ningún tipo. Pague la pague pronto, la pague tarde, y cuanto más tarde probablemente incluso con recargo. Y una de ellas es conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar, o mecanismos que puedan interferir, ¿no?, en el correcto funcionamiento. Eso es, vamos, al completo. Igual que, por ejemplo, la falsificación de la identificación de un conductor responsable, falsear, decir, pues, no, es que era tal fulanito de tal. Eso es un delito, ¿no? Al ser un delito... Sí, echarle la culpa a otro para que no sea el que iba en ese momento, el que hizo la infracción. Hay que tener en cuenta, mira, si tú me prestas el coche a mí, ¿sí? Dices, oye, no voy a prestarle a mi amigo Pedro el coche. Yo cometo una infracción, me captan, ¿no? Claro, pero no me identifica. Entonces, la ley a ti, como titular del vehículo, tú vas a recibir ese boletín de denuncia. Con ese boletín de denuncia, tú, que lo llevas y dices, pues si yo no he cometido esta infracción, si yo no he sido, entonces tú tienes la obligación de identificarme a mí. Tienes la obligación de dar los datos completos míos para que yo pueda recibir la sanción correspondiente a la infracción, porque la cometí yo. Si tú, por ejemplo, no lo identificas correctamente, no lo haces, pues te comes el marrón tú y claro, te sancionan a ti. Claro. Pero no por mi infracción, es porque tú no has identificado a ese conductor. Porque el titular está obligado a saber en todo momento quién está utilizando el coche. Por esa razón en eso hay que tener cuidado. Yo digo, hay cosas que no se deben prestar nunca. Es así. Y si se prestan, todos, tanto el conductor como el titular, deben saber esto, para que luego no hayan problemas. Mira, Pedro, cuando uno va a veces a coger un coche que se va de vacaciones, un coche de alquiler, y son dos los que tienen el carnet, pues se tienen que apuntar los dos, porque puede pasar en un momento dado lo que tú estás comentando, el coche no es mío, claro, se apuntan los dos y ya están identificados los dos, ¿no? Ahí están los dos identificados, y eso sería, digamos, una parte profesional. Ya la empresa te tiene identificado, y cuando si le llega una denuncia, mandan el contrato, y serán las personas, uno de los dos va a tener que pagar esa multa, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tenemos el problema, cuando es entre particulares. Coño, ahora voy a denunciarlo a él. O como por ejemplo, ¿quién no ha ido a hablar? ¿Quién no ha ido a hablar de engañar? No, el coche lo llevaba a mi madre, la pobre mujer que no ha cometido una infracción en su vida, y resulta que no le quedan sino 2 puntos. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene esa desfachatez, luego llegan a su madre, o incluso ya llegan al nivel donde los dos son partícipes de comprar bultos. Esos son delitos, por lo tanto esas sanciones no pueden tener ningún tipo la picaresca, ¿no? Sí, la picaresca, que muchas veces, bueno, no siempre el sujeto al cual le meten la sanción se entera, ¿no? Porque lo hace todo, y yo lo pago, pero los puntos se los quitan a mi madre, no me los quitan a mí. O yo, porque usted lo que tiene que ser es consciente de que cuando conduce, cuando una persona llega a eso es porque necesita tener el carnet de conducir. Lo que tienes que hacer es conducir bien para que no te ocurra esto, porque otros tienen que sufrir las consecuencias de tu despiste o de tu falta de responsabilidad en la carretera, ¿no? Entonces son cosas que
bueno, algunos lo hacen, otros se prestan a ello, e incluso hay quien oferta, estamos llegando en un momento, las necesidades del dinero, que ofertan, bueno, mira, te vendo 5 puntos, el punto a tanto. Insisto, todo esto son delitos, esto no es correcto. Por lo tanto, debería de abstenerse la gente de participar en este tipo de acciones, porque si mientras no te cojan, es como yo le digo, en la carretera, en la vía pública, somos muchos, pero una inmensa mayoría, los que tenemos los 15 puntos, sí, la inmensa mayoría de los infractores, en cierta medida, que a los cuales se les detecta, no son tantos con respecto a la masa del grupo, ¿no? Ahora bien, a nivel personal, ¿cuántas veces nosotros, claro, como no hay tanta policía, porque no hay tanta policía, cuántas veces has cometido tú despistes, pisar líneas, llegar a un paso peatonal y decir, Dios, no me dio tiempo, no lo vi, y sin embargo no eres denunciado? ¿Pero por qué? Porque es imposible no se puede tener un policía al lado de un conductor. Eso es imposible. Por lo tanto, aparte de nuestras despistes propios, que todos los tenemos, a uno, yo creo que a la mayoría les sirve para aumentar su preocupación de respetar la norma, porque somos así. A nadie le gusta cometer infracciones, o a alguien no, pero a veces... Sí, porque mira, hay gente que, Pedro, que piensa... Hay gente que piensa lo contrario, es decir, Pedro, te voy a poner este ejemplo y a los amigos oyentes también, porque luego está la típica persona, el listo, la lista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que dice, no pasa nada, yo tengo dinero en la cuenta corriente, ¿cuánto hay que pagar? Tanto. Y le da igual, y a lo mejor dentro de X tiempo vuelve a ser lo mismo y vuelve a pagar exactamente. Pero claro, luego está lo que tú dices, es decir, me ponen a mí, yo, muchacho, ¿cómo me equivoqué yo aquí? Me despisté, pues esto ya para cuando vuelva a pasar por ese sitio, ya voy con los ojos abiertos porque no quiero meter otra vez la pata, ¿eh? Y a veces incluso cometemos fallos por desconocimiento, es decir, yo siempre lo he dicho, es decir, yo soy un profesional de la seguridad vial, pero los demás son profesionales en otros sectores. Uno sabe de lo que se dedica realmente, no puede saber de todo. Sí, yo siempre he dicho que yo soy un gran ignorante, porque yo sé a lo que me he dedicado, pero hay miles de cosas que las desconozco. El problema es cuando tú crees, sin estudiar, sin nada, sino como muchos me dicen algunos, en la universidad de la vida te enseña, claro que enseña, pero te enseña que a través de lo que son pues errores tuyos, vas aprendiendo, te enteras de que la policía pues hace esto, lo otro, te multan, pero no aprendes, amigo. Es decir, la experiencia en la universidad de la vida, claro que es buena, pero ¿en qué sentido? En que aprendemos de nuestros errores y los evitamos. Hay otros, como tú bien dices, que los errores los asumen con la mayor, ¿por qué? Porque no hay empatía con el resto de la sociedad. Es decir, el que yo paso por un paso peatonal y que pueden venir personas a una velocidad tremenda, el que tenga que dar un frenazo porque me sorprende la aparición de un peatón, es que usted venía a un exceso de velocidad. Ese tipo de personas lo primero que te dice es, si no vengas a la 40, y como que te viste obligado a dar un frenazo de repente. Entonces, a veces no aceptamos. Hay un determinado capa social, una determinada persona, aquí no entramos en situaciones de personales, ni que sean ricos, ni pobres, ni jóvenes, ni viejos. Hay personas de en todo nuestro espectro de la sociedad que les importa tres pepinos a los demás. Pero eso, como yo te decía antes, es una minoría. Claro que lo vamos a encontrar.
Yo eso me lo encontré muchísimo. La reincidencia está, pero es demasiado alta. Lo que quiere decir que hay una minoría de conductores que tienen las mismas posibilidades que la mayoría de que la policía te coge. Es decir, poca, porque hay poca policía y poca vigilancia. Pero, sin embargo, porque aquí te han cogido 5 veces. Entonces, ese tipo de personas que actúan así, es que constantemente van por la vida. Bueno, los demás tendrán que esperar a que yo pase, los demás, es decir, se consideran con derecho. Y esto es un error, esto es un error. Yo siempre digo, somos millones, muchos millones de los conductores, cerca del 80%, jamás han perdido un punto. Por lo tanto, tenemos que pensar en eso, es decir, este tío que presume de sus experiencias sancionadoras y tal cual, porque es que incluso luego te los encuentras en cualquier sitio y los ves presumiendo. O me pongo a hablar con ellos y tienen una experiencia brutal, tipos en la cárcel, que ya les importa lo mismo entrar otra vez. Eso, son un verdadero peligro. Pero eso es una minoría, por lo tanto, no lo tomemos como ejemplo. No tomemos una persona que no tiene esa capacidad de colaboración con los demás en la vía, un lugar donde sabemos que la vida se puede perder en un instante. Pues a veces no, vamos a lo nuestro y lo demás, bueno, es un complemento que ellos son los que tienen que mirar al pasar. Y ahí es donde tenemos ese problema. Por eso este tipo de comportamientos deberían de estar mucho más, se deben de endurecer mucho más las penas. Es decir, la reincidencia tiene que castigarse. La reincidencia, es decir, no todo el mundo tiene una actitud en compartir la vida segura con los demás. Entonces, cuando usted es una, otra y otra vez que demuestra el poco respeto que tú demuestras por eso, usted no puede seguir siendo titular del permiso de conducir. Es cierto que eso le va a impedir a ese tipo de personas conducir, no, porque muchos de ellos incluso los ves tú conduciendo con el permiso retirado, ¿no? Entonces esto es un problema grave y que lo tenemos que asumir. Por eso cuando vayamos por la vía, esto es un detalle para mantener la atención mucho más grande. Es decir, tú puedes ir bien, pero una persona de este tipo puede saltarse cualquier señal, que nos la podemos saltar todos porque no la podemos, puede darse el caso de que no la vea. Esto es así. Yo he visto pasar un semáforo en rojo, lo he visto pasar porque con mis alumnos, pero no lo ve. Es decir, ¿por qué? Porque vas en una tensión tremenda, vas en una situación a lo mejor que hace que tu capacidad receptiva en cuanto a las situaciones disminuya, ¿sabes? Y eso debemos de ser conscientes y por lo tanto no son ejemplos ninguno, y a esas personas, pues bueno, hacerle una crítica sobre su comportamiento siempre está bien, pero no generalizar. Muy bien. Porque yo vuelvo a insistir, todos cometemos errores, todos. Yo soy el primero, soy un profesional en este mundo, me encanta esto, soy una persona de leyes, soy una persona que me gusta respetar las normas, yo no soy pero que estoy como yo es la mayoría de las personas. Yo no soy un bicho raro, a las circunstancias, pues no, pues estudié, me dediqué a este mundo, me encanta, pero a todos nos puede pasar. Ahora, lo que no podemos es ser inconscientes, irresponsables y poner la vida en juego, no solo la tuya, sino la de los demás, porque pretendemos ir nosotros como, bueno, por la vida sin pensar que existen otros, ¿no? Y ahí es donde está el problema, y por eso este tipo de sanciones no pueden tener ningún tipo de descuento cuando se tratan de personas que, bueno, claro, no hay manera, no hay forma de que puedan adaptarse a un comportamiento seguro, ¿no? Y entonces, ahí está.
Claro, que nosotros cuando tenemos, por ejemplo, otras cosas, un detalle interesante que algunos a veces en plan broma, en plan chiste también lo suelen hacer, que eso también son impresiones muy fuertes en cuanto a las aviones, es ponerte a hacer una obra tú en la vía pública sin autorización, o no instalar o hacerlo incorrectamente la señalización correspondiente. Esto es un detalle interesante, porque a veces muchos ayuntamientos hay señales que están muy mal colocadas. Asumen también una responsabilidad. Por lo tanto, también es bueno que hagamos una crítica a esos responsables de la señalización. Pero luego está el gracioso, el que va y hace una pintada, lo mismo te la hace en la pared de tu casa que te la hace en una señal de stop y te pone un símbolo y su firma. Y bueno, cuidado porque eso te puede costar caro. Ocultar, alterar o deteriorar la señalización, ¿no? Y bueno, todo esto, las leyes van intentando adaptarse a los medios y espero que, obviamente, aquellos que se la saltan, pues reciban el castigo que merecen, nada más, no hay otra. Pues le damos las gracias aquí a Pedro Fuentes por todas estas novedades que nos ha estado contando, con todos esos ejemplos, y que tomen buena nota, amigos oyentes, para luego no meter la pata, y sobre todo que el que tengamos esta serie de programas aquí, pues yo creo que vienen bien como servicio público. Y si te parece, porque ya el tiempo hoy se nos ha ido, pues los próximos días seguiremos contigo y contando y relatándoles más novedades, que seguro que algunas se nos habrán quedado en el tintero. Pues Pedro, en materia de seguridad vial, muchas gracias, felicidades como siempre por la explicación y te esperamos en los próximos días. Muy bien. Un abrazo, gracias, felicidades. Un abrazo. Pues seguimos después de este tiempo de radio hablando aquí en materia de seguridad vial con otros temas de la actualidad.